¿Qué tal? En esta ocasión vamos a introducir lo que es la definición de determinante. Bien, entonces vamos a necesitar justamente de una matriz cuadrada que puede ser de un orden n, donde n es justamente un número entero. Vamos a definir el determinante de A y lo vamos a denotar de la siguiente forma. Vamos a poner como det y entre paréntesis la matriz, o vamos a colocar unas barritas en las cuales vamos a encerrar a la matriz. Ahora, ¿qué es el determinante? En sí el determinante es un escalar o se podría decir un número, el cual va a cumplir con cierta estructura. Bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver un caso particular. ¿Qué pasa cuando n es igual a 1? Es decir, tenemos una matriz de 1 por 1. En este caso, el determinante va a ser igual a justamente la única entrada que tengo, es decir, su valor. Ahora, lo interesante viene ya cuando la dimensión de la matriz es mayor o igual que 2. En ese caso, el determinante, que como dije es un número, va a tener esta estructura de aquí. Ahora, como vemos, el determinante de una matriz va a depender o está asociado al determinante de sus menores. Y como vemos, estos menores están asociados a una determinada fila de la matriz. En este caso digo a la fila i. Como podemos ver, este i aparece tanto en el primer término como en el último, que justamente está dentro del determinante. Ahora, a esta estructura de aquí podría decirse que es una estructura recursiva. ¿Por qué? Porque para calcular el determinante de una matriz necesito calcular el determinante de una matriz un poco más pequeña. Pues recordemos que los menores se reducen una fila y una columna con respecto a la matriz original. Bien, para que quede un poco más claro vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calcula el determinante. Bien, como el caso interesante es cuando n es mayor o igual que 2, vamos a partir justamente del menor valor, es decir, n igual a 2. Y para calcular el determinante vamos a usar lo que es los elementos de la fila 1 o cuando i es igual a 1. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues reemplazar en esta fórmula los determinados valores, n igual a 2 y igual a 1. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a calcular el determinante de una matriz de 2 por 2, en donde justamente estas son sus entradas. En lugar de escribir el determinante y adentro de los paréntesis la matriz, podríamos simplemente colocar las barras que habíamos visto en la definición. Ahora, reemplazando en la fórmula el valor de i y n, tendríamos la siguiente expresión que tenemos aquí. Entonces, como vemos, reemplazamos justamente en el sumatorio el n y en cambio el i dentro de los valores de la sumatoria que tenemos, tanto en el determinante como en el término, en el factor exterior que tenemos. Si expandimos lo que es el sumatorio, tendríamos estos dos términos que tenemos aquí. Ahora, como vemos, necesitamos dos menores, en este caso el menor 1, 1 y el menor 1, 2. Para recordar cómo se calcula, justamente lo que tenemos que hacer para el menor A1, 1 es eliminar la primera fila y la primera columna y quedarnos con la entrada restante. Entonces, justamente nuestro menor A1, 1 sería el 4. Por otra parte, el menor A1, 2 sería eliminar la fila 1, la columna 2 y tomar el valor restante. Así, el menor A1, 2 sería justamente el valor de 3. Con ello, dado que para el caso particular, cuando la matriz es de 1 por 1, sabemos que directamente este determinante se va a transformar en un número. Y bueno, al reemplazar y hacer las respectivas multiplicaciones, lo que vamos a tener es el siguiente resultado, que el determinante de esta matriz de 2 por 2 es igual a 2. Lo que sí es muy importante tomar en cuenta aquí es que el valor de k, que depende del sumatorio, afecta a estos términos de menos 1. Entonces, si erramos en colocar los valores correctos, podemos estar colocando a un término de esta sumatoria un signo equivocado. Y eso puede repercutir directamente en el cálculo del determinante. Bien, pero ahora vamos a calcular el determinante de otra forma. Dado que i puede ir entre 1 y n,
y n en este caso es 2, el i puede también ser igual a 2. Con ello va a cambiar, si bien la estructura o la forma en que se calcula el determinante, el valor que resulta debería ser exactamente el mismo. Vamos a verlo. Una vez que en la sumatoria la expando, reemplazando con i igual a 2, voy a tener estos dos términos que tengo aquí. Ahora, vamos a ver el menor a21. Menor a21, ¿qué tengo que hacer? Voy a eliminar la fila 2, la columna 1 y me quedo con lo sobrante. Para, en cambio, el menor 22, debo eliminar la fila 2, la columna 2 y me quedo con el valor restante. En este caso, los menores van a coincidir en su... Perdón, aquí hubo un pequeño error que estaba diciendo al revés. A ver, para el menor a21, ¿qué es lo que hago? Elimino la fila 2, la columna 1 y me quedo con el valor restante, que en este caso sería 2. Para el otro, para el A22, debo eliminar la fila 2, la columna 2 y me quedo con el valor de 1. Bien, ahí sí, una vez corregido lo anterior, podemos reemplazar. Y bueno, dado que quiero calcular el determinante de una matriz de 1 por 1, lo puedo reemplazar directamente por los valores 2 y 1, respectivamente. Reemplazo los demás factores y calculo los valores de cada uno de ellos. En este caso tenemos menos 6 más 4 y me da 2. Como vemos, el determinante se puede calcular de diferentes formas y estas formas dependen del número de filas que tenga la matriz. En este caso, como estoy con una matriz de 2 por 2, puedo calcular el determinante de dos formas distintas. Ahora, esto es para una matriz de 2 por 2. Si es para una matriz de 3 por 3, voy a tener tres formas distintas dependiendo de las filas que use. Para una de 4, cuatro formas distintas y así los diferentes casos. Para simplificar un poco la forma en que se calculan los determinantes de una de las matrices de 2 por 2, podemos hacer o utilizar esta fórmula que ya justamente coincide con el valor del determinante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero multiplico los valores que están en la diagonal principal y esos van a tener el valor de positivo, es decir, no va a haber ningún menos adelante. Solo se va a multiplicar la entrada A11 por la entrada A22. Y lo que vamos a hacer es restar el producto de la diagonal secundaria, llamémosla así, que justamente sería este de acá. Y lo vamos a colocar acá. La resta entre esos dos productos nos va a dar justamente el determinante de una matriz de 2 por 2. Bien, para terminar vamos a ver el ejemplo para la matriz de 3 por 3. Y para este caso lo que vamos a hacer es usar el valor de i igual a 1, que quiere decir vamos a usar la fila 1 de la matriz correspondiente. Esta va a ser la matriz de la cual vamos a calcular el determinante. Si reemplazo la fórmula el n y el i, quedaría de esta forma. Ahora debo expandir el sumatorio para justamente ir reemplazando los valores. Ahora, como vemos, aquí aparece el menor a11, el menor a12, el menor a13. Dado que los menores van a ser de una fila y una columna menos, vamos a tener menores de matrices de 2 por 2, los cuales ya no son solo matrices con una sola entrada, sino ya tienen varias. Es ahí donde voy a usar la fórmula respectiva que vimos para matrices de 2 por 2 y la vamos a calcular de esta forma. Multiplico primero la diagonal principal, resto el valor de la diagonal secundaria y voy a obtener el valor de este primer menor, que sería menos 3. Procedo con el siguiente, nuevamente hago el proceso, saco el menor a 1, 2 y realizo el producto de la diagonal principal, le resto el producto de la diagonal secundaria y saco el valor. En este caso, menos 6. Procedemos con el tercer menor, en este caso tenemos que multiplicar de igual forma la diagonal principal y le resto el producto de la diagonal secundaria y voy a tener el menos 3. Entonces, ¿para qué hago esto? Porque justamente son términos que necesito para calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3. Bien. Entonces, esta sería la estructura que tiene una vez de reemplazado los diferentes índices, los valores y expandido el sumatorio. Y bueno,
recordando los valores que tienen los diferentes menores, los determinantes de los diferentes menores, puedo reemplazar. El reemplazo, realizo las respectivas multiplicaciones y lo que voy a obtener es que el determinante de esta matriz es 0. Bien, entonces eso ha sido todo por este video. Espero les haya servido la explicación y nos veremos en una próxima oportunidad.